Maravilloso y bendecido día para todos, para todas. Un placer que estén en este espacio. Agradecido de que nos vean. Hoy nos acompaña Santiago Novillo, quien se encuentra en este momento en Bolivia y nos va a hablar de las emociones. Pero antes, Santiago, muchas gracias por estar en este espacio. No, Pablo, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad que para mí es un placer enorme poder acompañarte, estar acá con ustedes y con toda tu audiencia. La verdad es que muy agradecido con Dios por la invitación. Y nada, vamos a hablar de emociones, un poquito de cuáles son los pilares que uno tiene que ir manejando para generar las emociones y para el manejo, ¿no? Y más que para el manejo, en realidad es para ir conociéndonos un poco más a nosotros y quiénes somos y cómo lo podemos ir canalizando, ¿no es cierto? Entonces, creo que este espacio es importantísimo para poder entender y comprender y irlo aplicando día a día. Así que, Pablo, muchísimas gracias por la bienvenida y por el espacio también. Bueno, gracias, Santiago. Dices cosas muy interesantes que ya vamos a ir profundizando. Pero, Santiago, tú estás en este momento en Bolivia, pero eres ecuatoriano. ¿Qué te llevó a Bolivia? Maravilloso esta parte que nos cuenta Santiago, pero te pregunto, tú estás en Bolivia en este momento, pero eres de Ecuador. ¿Cómo Sí, fue sí. eso? ¿Qué te llevó a Bueno, Bolivia? justo hace 10 años, ayer justamente estaba cumpliendo 10 años de haber llegado acá a Bolivia. Soy ecuatoriano, soy de Quito en realidad. Eh, pero bueno, por temas laborales, hace 10 años me vine para acá. Eh, la empresa en la que yo trabajaba en Ecuador me trajo bueno, manejar su sede aquí en Bolivia. Y bueno, supuestamente era un proyecto de 4 años, 4 o 5 años, pero bueno, ya ves, el destino, la vida y las decisiones hicieron que ayer justo cumpla 10 años acá. Así que bueno, muy contento por acá. La verdad es que es un país maravilloso, Bolivia. La ciudad en la que estoy, que es Santa Cruz, es maravillosa, gente con mucho cariño, con mucha emoción. Creo que como todo Latinoamérica en realidad, ¿no? La gente de Latinoamérica tendemos a ser de mucho corazón, de mucha apertura. Así que bueno, muy contento por acá, Pablo. Sí, somos hermanos y eso lo reconocemos. Y como tú dices, se siente ese calor. Yo tengo muchos amigos en Perú, tengo amigos en Argentina y no nos hemos visto así presentes, pero por redes. La maravilla de las redes ha ido enlazando una amistad y sabemos que podemos contar entre todos. Y lo que dices es fantástico, sí, ahí se siente esa hermandad. Es la esencia de Latinoamérica. Creo que si algo tenemos muy arraigado es eso, ¿no? La familiaridad, la amistad, el apoyo. Así que, eh, obviamente, con sus diferencias, como en todo, pero que son buenas de todos modos, ¿no? Que son lindas las diferencias que tenemos. Pero una de las cosas que sí tenemos en común es esto, ¿no? El cariño. Exacto, sí, entre esas diferencias nos enriquecemos más que para restarnos. Exactamente, exactamente, Pablo. O sea, eso es lo lindo de la multiculturalidad, ¿no? Correcto. Bueno, Santiago, y eres coach y estás manejando el tema de las emociones. ¿Cómo iniciaste en esta parte del coaching? Mira, a mí me gustó siempre, 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 toda la vida, desde muy chico, la parte de la gente, ¿no? Creo que el tratar con gente, el hablar con gente, el poder llegar a las personas es algo importantísimo y es algo muy, muy interesante. Tuve grandes maestros, tuve grandes personas a quien adquiero y admiro mucho, que de alguna manera, bueno, soñaba y aspiraba a ser como ellos, ¿no? Muchos maestros de mi vida profesional. Entonces, en realidad, por ahí comenzó, ¿no? Esta parte de venir acá a trabajar en Bolivia,
en la empresa que trabajaba, que era una empresa muy metida a la parte de capacitación, de educación, hizo que de alguna manera vaya encontrando el camino y bueno, vaya formándome y ahora haga lo que haga, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, claro, es importante porque este tema del coaching es vocación, es vocación. Y desde allí eso es lo que siento contigo y lo que estás en este momento manifestando. Así Y el es. tema y el tema de las emociones, que es una parte muy importante. Ese tema, mira que hace muchos años venimos trabajándolo desde Ser Uno y con mi esposa Ujú. y consideramos que es un pilar para el ser humano, es el pilar del autoconocimiento, el tema de saber comprender y gestionar las emociones. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, cómo gestionar las emociones. Tal cual. Siempre se ha escuchado esto de manejar, ¿no? Y creo que manejar dista mucho de gestionar, porque cuando uno maneja es como que va por un camino, en cambio cuando uno gestiona es como que va construyendo de alguna manera las emociones y te vas conociendo. Y concuerdo contigo, Pablo, las emociones sin duda alguna son el pilar fundamental o la piedra filosofal de todas las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque a partir de las emociones, a partir de uno comenzar a conocerse, a conocer sus emociones, a cómo uno puede irlas manejando y adecuando a cada uno de nosotros, es que puede ir construyendo el resto de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Pero si no hay esa base fundamental que es gestionar las emociones, más allá es mucho más difícil. Y ojo con esto, y siempre lo digo, el manejo o la gestión de emociones es un trabajo del día a día, ¿no? Yo llevo muchos años en este tema y hay muchas veces que todavía de alguna manera me paro, freno y digo, bueno, a ver, ahora hay que gestionar esta emoción y a veces hay que ir haciéndolo y hay que irlo trabajando, ¿no? No es algo que uno lo aprenda, lo diga y enseguida ya está como, sino todos los días, es un trabajo diario. Sí, es un aprendizaje constante. Me encanta esta parte porque cuando nosotros queremos, yo le digo de alguna manera, dominar, y en algunos textos incluso lo hemos visto, que cómo dominar las emociones, esa lucha está perdida, es como un esfuerzo que se pierde, versus el gestionar, que es permitirnos fluir con ellas, comprenderlas y como de alguna manera le digo yo en uno de nuestros talleres, aprender a negociarlas. Es que las emociones se gestionan día a día, Pablo, es decir, no es algo, no es una receta única, no es un pastel, no es ponga 2 kilos de harina y 3 huevos para hacer un pastel, no se trata de eso, en realidad la emoción se genera día a día e incluso día a día vas conociendo nuevas emociones o nuevas cosas que te van generando nuevas emociones. Entonces, día a día tienes que ir, yo siempre digo, esto es como cuando uno juega fútbol, ¿no? Parar el balón un rato cuando sientas algo que no estás sintiendo e irte conociendo, ir gestionando esa emoción que te va a permitir después ir incorporando eso dentro de ti. Pero es un trabajo diario, es un trabajo día a día, es un trabajo constante, es un trabajo que a veces tiene recaídas. Entonces, esto de decir yo lo domino mis emociones, bueno, yo ahí no creo mucho, porque yo no conozco una persona que domine sus emociones al 100% porque son muy variables. Somos seres humanos y los humanos tendemos a todos los días aprender y gestionar y emocionarnos por diferentes cosas, ¿no? Si bien hay patrones y hay rangos y hay rasgos, pero siempre vamos a tender a buscar nuevas formas de gestionar las emociones y nuevas emociones también. Claro. ¿Qué beneficios consideras tú, Santiago, que podemos tener cuando vamos aprendiendo en este tema de conocer las emociones y de aprender a irlas gestionando? ¿Qué Mira, beneficios consideras tú? creo que la parte más importante es el poder tranquilizarnos, ¿no? El poder vivir en paz, el poder canalizar de alguna manera lo que estamos sintiendo. Es muy complicado porque, a ver, otra vez, cada día vamos sintiendo a veces emociones nuevas que quizá no las habíamos sentido antes. Pero este conocimiento, este autoconocimiento de entender, bueno, hoy estoy viviendo una emoción, porque yo puedo racionalizar la emoción y decir, ok, la estoy viviendo, la estoy sintiendo, me está pasando esto, bueno, ¿cómo la gestiono en este momento? En vez de dejarnos por ahí llevar con la emoción, que a veces es complicado y vamos a hablar más adelante un par de ejemplos de esto, Ujú. pero en vez de darnos contra la pared,
dejándonos llevar solo por la emoción. Bueno, racionalizo la emoción, entiendo que la estoy sintiendo, entiendo que me está pasando algo que quizá no lo había sentido en algún momento de mi vida, y comprendo lo que me está pasando y la reacción que yo tengo a partir de eso, ¿no? Entonces, creo que eso es importantísimo dentro de la gestión de emociones. Y los beneficios son eso, ¿no? Irme conociendo. Yo creo que uno nunca deja de conocerse, yo creo que uno nunca deja de aprender de uno mismo, pero lo importante es eso, ¿no? Saber y ser consciente de que uno tiene que ir aprendiendo de uno día a día. Claro que sí, creo que es una de las tareas más importantes que todos tenemos, el conocer y comprendernos nosotros. Como seres humanos hemos ido a explorar el espacio, hemos ido a explorar el océano, pero ese trabajo de ir hacia nuestro interior creo que es el viaje más importante que todos debemos hacer. Y allí vamos a encontrarnos con esta parte de nuestra esencia, de nuestro ser, que son las emociones y que de alguna manera son las que conducen nuestra vida. Así es, así es. Yo concuerdo con esto, ¿no? Le dedicamos mucho tiempo. Yo cuando hago algún taller empresarial, siempre les digo, dedicamos muchísimo tiempo a ver la estrategia de la empresa, a dónde vamos a llegar, los objetivos, la visión, la misión, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre les digo, bueno, ¿cuándo nos paramos a ver nuestro propio objetivo, nuestra propia visión, nuestra propia misión, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos? ¿Por qué Dios, yo siempre digo, el universo, la energía o lo que nos puso en este planeta nos sigue teniendo acá, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra visión de vida? ¿Cuál es nuestra misión de vida también? Y yo siempre hago esta comparación, les digo, bueno, así como pasamos días enteros planificando la empresa que es importante para nosotros, bueno, ¿cuánto más nosotros como personas y como individuos, ¿no es cierto? ¿Cuántos días nos detenemos al mes, a la semana, al año, realmente a planificar nuestros objetivos, nuestra visión, nuestra misión? La tenemos clara, de hecho, la tenemos por escrito, sabemos cuál es nuestra visión, sabemos cuál es nuestra misión. Bueno, entonces ahí hay que parar un poco otra vez el balón y decir, ok, yo estoy en este mundo por esto, esta es mi visión, esto es donde yo quiero llegar, esta es mi misión de vida, esto es por lo que Dios, la Virgen, la energía, el universo, lo que yo crea, me permite abrir los ojos todos los días. Porque cuando tenemos esto claro y tenemos esa idea clara, bueno, gestionar el resto es mucho más fácil. Claro que sí, eso es algo muy importante allí que quiero resaltar y es que prácticamente nosotros alcanzamos nuestros propósitos, nuestros objetivos y en esa mirada hacia el interior si vamos comprendiendo también cómo van funcionando nuestras emociones. Pueden ser nuestras aliadas para alcanzar nuestros planes y nuestros propósitos. Y tú me hablabas antes de empezar de unos pilares, ¿sí? Me hablabas Así es. de cinco pilares para el manejo, para la gestión de las emociones. Tal cual. Bueno, a ver, esto no lo inventé yo, viene de un autor muy importante que es Daniel Goleman, sí, bueno, tiene un libro que es Emocionando las Emociones, pero creo que de alguna manera lo voy a customizar o a tropicalizar a lo que yo pienso de esto, ¿no? Él habla de 5 grandes pilares, ¿no es cierto? De todos modos, vamos a ir hablando uno por uno. Y el primer pilar y el más importante es el autoconocimiento, ¿sí? El autoconocimiento es el pilar fundamental para la gestión de emociones en realidad. Y esto es de aprenderse a conocer. Yo siempre digo que en nuestra cabecita vamos a hacer un símil, es como no sé si han visto el panel de los pilotos en un avión, ¿no es cierto? Están todos, salió hace poco una película muy parecida a esto, ¿no? Un panel de control donde están todas nuestras emociones. Lo único que a esa película le hace falta es un piloto que es el piloto racional, porque están todas las emociones Sí. que la podemos condensar en un solo piloto, que es el piloto de las emociones, y está por el otro lado el piloto racional, ¿no? Y en realidad, el día a día, y nos pasa, ¿no? Es como una guerra entre el piloto racional y el piloto emocional. Entonces uno abre la refrigeradora, ¿no es cierto? Y ve el postre ahí, el pie de chocolate que a uno más le gusta, y la emoción dice, bueno, yo me lo tengo que comer porque todo el día he trabajado, porque te lo mereces. Me lo merezco. Y por el otro lado está el racional, ¿no? Que te dice, no, la salud, estamos en el gimnasio, vas a mandar al tacho todo lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Entonces es una pelea constante entre el piloto racional, llamémoslo así, y el piloto emocional. Y yo creo que gestionar las emociones es aprender a que estos dos pilotos puedan convivir, Ujú. ¿sí?
a que estos dos pilotos puedan tomar decisiones en conjunto. Porque, a ver, si uno toma decisiones solo desde el piloto emocional, va a llegar un momento en que te vas a dar contra la pared, porque obviamente vas, ¿no? Es como ponerte una venda en los ojos y vas para adelante y en algún momento te puedes estrellar. Y lo mismo pasa que si solo manejas tu vida con el piloto racional, bueno, vas a perderte muchas cosas emocionantes que existen en la vida. Entonces la gestión de emociones realmente, Pablo, yo creo que es aprender o gestionar nuevamente que estos dos pilotos puedan ir en conjunto y tomando decisiones, y esto es lo que yo te decía hace un momento. Yo tengo que aprender a racionalizar la emoción y decir, ok, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que yo estoy percibiendo en este momento, que es racionalizar la emoción, pero eso lo voy consiguiendo con el autoconocimiento, es decir, aprenderme a conocer, saber qué es lo que me molesta, cuál es esa emoción o cuáles son las diferentes cosas que de alguna manera me generan esa emoción, ¿no es cierto? Que me hablen alto, ¿qué emoción me genera? Entonces, cuando yo logro racionalizar esa emoción que a mí me genera una acción particular, yo la conozco y sé cómo yo puedo reaccionar a partir de esa acción que está afuera. Entonces yo la gestiono y comienzo a hablar sobre ella y me comienzo a hablar y digo, ok, estoy sintiendo esto, estoy comenzando a sentir enojo, bueno, entonces me voy a tranquilizar porque ya sé cómo me puedo ir. Yo hace muchos años, antes de conocer este tema de las emociones, era una persona, y tengo que admitirlo, que nos pasa a muchos, ¿no? Y no me da vergüenza admitirlo, de alguna manera yo he ido aprendiendo de esto, y es cuando me enojaba mucho, bueno, podía decir muchas cosas que a veces hieren, ¿no? Y a muchos nos ha pasado esto, ¿no es cierto? Dice, te enojas mucho por ciertas cosas que hay y sueltas la lengua y a veces dices cosas que quieres decir o que no quieres decir, pero que a veces no hay regreso, no hay retorno. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando yo comienzo a sentir eso, sé que tengo que controlarme, sé que tengo que decir, bueno, a ver, estamos comenzando a sentir esta emoción que sabemos que puede llegar a un cierto punto de no retorno, entonces, bueno, te vas tranquilizando, vas calmando, vas conociéndote. Entonces, este autoconocimiento es importante. Y yo ahí les dejo un ejercicio práctico para autoconocerse que creo que es importantísimo también. Hay algo que se llaman los espejos. Los espejos un espejo es un reflejo tuyo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio y se lo recomiendo a ustedes. Tomen hojas en blanco y denles a las personas que más aprecian o que más le aprecian a uno. Tu colega de trabajo, tu jefe, tu hermano, tu pareja, tu hijo, y dile, bueno, me gustaría que ahí pongas qué es lo que piensas de mí, qué observas de mí, qué emociones sientes de mí. Y tú también en una hojita haz lo mismo y pídeles, ¿sí? Y diles, o sea, sin rencores, sin venganzas, ponme todo lo que sientas, bueno o malo, ¿cierto? Hay muchas veces que hay tres cosas con el tema de las emociones. Hay emociones que las vemos, que sabemos que las tenemos. Hay emociones que no sabemos que las tenemos. Y hay emociones que nos hacemos los locos. O sea, es decir, sabemos que las tenemos, pero no las queremos No ver. queremos mirar. ¿Sí? Como nos tapamos, ¿verdad? Entonces, a veces tener estos espejos y hagan este trabajo, agarren todas estas hojas y comparen qué es lo que más se repite, ¿sí? Y a veces te llevas gratas sorpresas y a veces te llevas no gratas sorpresas, ¿sí? Pero la idea es entender que hay algo, ¿no? Como bien dicen, donde cuando el río suena, piedras trae. Entonces, si hay algo que yo no estoy viendo, quizás sea la manera de destaparme los ojos y ver que estoy manejando esa emoción tal vez más. O quizás si estoy bien, quizás me confirme que es esa emoción que me estoy haciendo loco y no la estoy viendo. Entonces me permite conocerme un poquito más e ir en este proceso de autoconocimiento. Claro, al final lo que vas a recibir aquí es información y toda la información es valiosa. Así es. Entonces, ese es interesante y ese es el primer pilar de la gestión de emociones, ¿no? El poder conocer. Ok, perfecto. ¿Cuál sería el segundo pilar? Mira, el siguiente pilar es la automotivación. Y tú me vas a decir, pero la automotivación, por qué entra dentro de la emoción? Y este es interesante porque eh, cuando yo digo, hablábamos de la motivación, ¿no es cierto? Hablábamos de este piloto que existe en la cabeza. Yo siempre doy un ejemplo y digo, uno a veces está quejando.
Pablo, y uno dice, bueno, es que hay gente que tiene mejores cosas que yo, hay gente que nació en otros lados y yo no, y sí, hay gente que tiene mejores condiciones que yo, otra vez, y esto nos pasa, y a veces nos pasa por más que manejemos emociones, nos pasa. Y yo siempre digo ahí, mira, tú puedes ser el mejor avión del mundo, ser un Boeing 353, no sé mucho de nombres de avión, pero un Boeing de esos enormes, ¿sí? Es tener una super pista en un super aeropuerto, ¿verdad? Pero si a ese Boeing tú no le pones la gasolina exacta o la gasolina perfecta, seguramente no va a despegar y no va a ir a ningún lado, porque puede ser el mejor avión, pero sin la gasolina correcta no puedes ir a ningún lado. Pero por ahí puede ser una avionetita chiquita, un bimotor, pero si ese avión vos le pones la gasolina correcta, seguramente te va a llevar al destino. Y ahí es donde estemos, ahí está la automotivación, es conocerse, ¿no? Es saber qué me motiva, qué emociones me generan emotivo. Hay algo que se trabaja mucho en neurociencias, en la neuroventa y en la neuroemoción, que es el pensamiento positivo, ¿no? Esto de imaginarme algo que a mí me genera emoción. Esto hace que se abran muchas puertas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tenemos algo que se llaman células espejo y nuestras células espejo no les importa si uno está viviendo eso, si está imaginándose, si está oyéndola, si está viéndola, ¿no? Es algo que te genera emoción. Entonces, esto de la emoción, ¿sí? Es importantísimo dentro de la automotivación, porque yo me tengo que imaginar qué emociones buenas me está haciendo sentir cierto proceso y a partir de ahí motivarme y salir adelante. Entonces, la automotivación es otra cosa importante. Y ahí algo que hay que trabajar es cada vez que yo tenga que hacer algo, cerrar mis ojos, emocionarme con el resultado que voy a obtener, incluso antes de comenzar a hacerlo, porque eso me va a permitir automotivarme y que los caminos se vayan abriendo, Pablo. Así que eso es importantísimo también. Esa sería la parte como de esa conversación interna que tenemos. Un Con uno poco mismo. exacto. ¿Sí? Espectacular. Bien. El tercer pilar se llama autocontrol. Y este es el pilar, digo, uno de los pilares fundamentales. Y uno, yo siempre pregunto acá, Pablo, y digo, normalmente uno piensa que una acción hace una reacción, ¿no es cierto? Es decir, hay una acción y yo reacciono con una emoción. Alguien me insulta, me dice algo y yo reacciono. Voy por la calle manejando, ¿no es cierto? Y se me cruza otro auto, otro automóvil, una acción y yo reacciono y me enojo y grito y le persigo y etcétera, ¿cierto? Y en realidad el proceso no es ese, no es acción-reacción, ¿sí? No hay una acción-reacción. Hay un pequeño, digamos que, argumento entre la acción y la reacción, que es la percepción que yo le estoy dando a esa acción. Te voy a dar el mismo ejemplo. Yo estoy manejando, me cruzan, ¿sí? La percepción que yo puedo tener es de por qué me cruza, quién es esa persona para cruzarme, qué le pasa, qué atrevido, qué abusivo, ¿sí? Yo le comienzo a dar una percepción a la acción que está haciendo esa persona. Entonces, ¿qué hago? Me enojo y comienzo a perseguirle y la pelea. Pero yo tengo el poder de percibir y de manejar esa percepción, porque qué tal que yo digo, bueno, quizá está atrasado, quizá tiene un problema, quizá tiene que correr al hospital, quizá otras cosas totalmente diferentes. ¿Qué va a pasar en mí? La emoción va a ser diferente y me voy a tranquilizar y voy a decir, ok, ya está, no pasó nada, ¿sí? Y esto es lo que normalmente tenemos que comenzar a aprender dentro del autocontrol. Las acciones de las personas yo no las puedo controlar. Lo que hagan otras personas afuera, yo no las puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es la percepción que yo le tenga o que yo tenga hacia esa acción. ¿Sí? Una persona puede insultarme todo lo que quiera, ¿verdad? Pero yo tengo el mango en mis manos para decir, ok, esa acción que él está haciendo, a mí, ¿cómo me va a afectar? ¿Me afecta de alguna manera? Y no. Y sí, bueno, y la voy gestionando, entonces voy controlándome. ¿Sí? Y voy conociéndome y voy diciendo que voy percibiendo esto. Entonces, en algún momento voy a poder hacer. Ahora, ojo, es complicado, por supuesto. Es complicado, Pablo. O sea, el tener esa capacidad de respirar, tomar aire y analizarlo desde ese otro lado es complicado, ¿no? A veces
nos enojamos tanto que otra vez es el tema del autoconocimiento, pero esto es un trabajo diario. Lo que yo les digo a ustedes es, vayan haciendo esto, vayan sintiendo la emoción. Es bueno sentir las emociones. No hay emociones malas, no hay emociones que no sean buenas. Es decir, las emociones son emociones, Pablo, y las tenemos que sentir en algún momento, y las tenemos que aprender, y las tenemos que ir conociendo, y tenemos que ir conociendo cómo nos afectan a nosotros. Y sabiendo que yo puedo darle una perspectiva diferente a la acción de otras personas, porque yo no controlo la acción de otras personas. Las otras personas pueden accionar y hacer lo que ellos quieran, pero sí está en mí aprender a percibir de diferente manera esa acción. Y en ese momento lo que voy a buscar es tranquilidad, paz y un montón de cosas que es lo que estamos buscando el día a día, Pablo. Claro, genial. Esto es un poco el empatizar quizá con las circunstancias, como la otra persona esté afrontando estas circunstancias y como dice Víctor Frank, es aprender a ser libres también. La verdadera libertad para Víctor Frank es tener la capacidad de elegir qué sentir. Exactamente. Y de ahí, de hecho, ese es el cuarto pilar, que es la empatía, ¿no? Que viene ¿Okay? a ser el cuarto pilar. Y yo siempre digo, yo les pregunto a veces a mis alumnos o cuando estoy dando una charla o estoy dando una conferencia, ¿qué es empatía? ¿Qué normalmente uno siente con la empatía? Cuando uno pregunta en empatía, ¿qué es lo primero que dice Pablo? Te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Qué es lo primero que uno piensa cuando le dicen empatía? Hay una frase muy famosa. Bueno, ahí yo he procurado como tener una propia definición desde mi filosofía, siendo filósofo. Ajá, La empatía es lograr conectar ya, con la otra persona, lograr conectar con ese ser humano y comprender que esta persona percibe, siente, interpreta, tiene un observador que puede ser completamente diferente al mío. tal cual. Normalmente, me encanta tu definición, Pablo, y normalmente, popularmente vamos a llamarlo, cuando uno habla de empatía, dice, bueno, tengo que ponerme en los zapatos de otros, ¿no? Sí, sí. Esta es la frase Es más verdad que típica, hemos escuchado. es ponerse en los zapatos de otro. Y yo siempre digo, no puedes ponerte en los zapatos de otro. Es No, imposible ponerte en los zapatos de otro. ¿Por qué? Porque te pueden quedar muy grandes o muy chicos, ¿sí? claro, ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno es un ser humano totalmente diferente, con conceptos totalmente diferentes, con educación totalmente diferente, con formas de ver el mundo totalmente diferente, con filtros mentales totalmente diferentes, ¿no es cierto? Acá hay un tema en coaching que se llama el mapa no es el territorio, ¿cierto? Es decir, cada uno ve el mapa de acuerdo a su propia forma de verlo. Entonces yo no voy a poder ver el mapa con los ojos de la otra persona. Entonces es imposible ponerme en los zapatos de otro. Y yo aquí tengo una propia definición mía y es la empatía en sí es tratar de comprender, captar y preguntar, que es importantísimo, qué está sintiendo la otra persona. A veces nos ponemos en posiciones de poder, ¿no es cierto? Son mis sentimientos versus tus sentimientos, mis emociones versus tus emociones. Y ahí es cuando comienzan a chocar las emociones y se arman los conflictos y se comienza a hacer toda una polémica. Y en realidad es, otra vez, conocerme, parar y preguntarle, Pablo, ¿qué es lo que estás sintiendo con lo que está pasando en este momento? Me gustaría que me cuentes usando muchas palabras de poder. Cuéntame es una palabra de poder, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿qué es lo que estás sintiendo? A ver, tranquilicémonos y cuéntame, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Cómo ves el mundo desde tu lado? ¿Cómo ves este problema desde tu puerto, ¿no? Desde tu bahía? ¿Cómo la ves? Entonces, esa es la cosa más importante porque vas a escuchar desde la palabra de tu otra persona, de la otra persona, la que tienes al frente, cómo lo está viendo. Y sabes que hay una cosa muy milagrosa aquí y a veces hay muchas cosas en común cuando hacemos estas preguntas, que quizá en la lid de la emoción no las vemos. Y es interesante porque dices, bueno, yo también quizá la estoy viendo de esta manera, pero un poco de esto. Y no solo es aprender a decir, a preguntar lo que siente la otra persona, sino a decir las tuyas. Entonces, ok, ahora, esto es lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cuando abrimos las cartas, cuando ponemos las cartas sobre la mesa, cuando damos este paso importante de decir cuáles son tus sentimientos con respecto a este problema, cuáles son los míos, bueno, vamos buscando la jugada perfecta, ¿no? Que nos permita estar tranquilos de lado a lado. Cuando, cuando se hacen procesos
yo he tenido la oportunidad de hacer procesos de coaching a parejas, ¿sí? A esposos y a personas, porque es un tema muy interesante que en algún momento, si quieres, lo podemos hablar también, ¿sí? Eh, Trabajamos mucho esto, ¿no? Porque muchas veces en los conflictos de pareja, y no solo en los conflictos de pareja, esto es con los conflictos entre seres humanos, en realidad existe esto de la lucha de poderes, ¿no? Es mi emoción, mi poder contra el tuyo, y a veces no permitimos de alguna manera filtrar eso, entender lo que está sintiendo la otra persona o pensar que mis sentimientos quizás son más importantes que los sentimientos de la otra persona y ahí es cuando comienzan los conflictos. En cambio, cuando bajamos las armas, bajamos los escudos y ponemos las cartas sobre la mesa, que es esto de empatizar, ¿no? Y conocer lo que está sintiendo la otra persona, logramos buscar caminos de viabilidad y de comunicación mucho más rápidos y mucho más claros también. Claro, la empatía, como lo mencionas, súper importante para las parejas, porque precisamente de la definición que tú estás dando, es mejorar la comunicación, ¿sí? Es tener una comunicación clara, una comunicación como liberando un poco de las interpretaciones, porque a veces en pareja vemos qué estará pensando, no, quizás está pensando esto, y empezamos a crear un mundo interpretativo que es tal. Suponemos y nos vamos al espacio sideral y pensamos, ¿por qué? A ver, y aquí hay un tema claro, y es porque pensamos como nosotros pensaríamos. Claro. Es decir, lo ponemos otra vez, en nuestros zapatos, no en los zapatos de la persona que está al frente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros reaccionaríamos así, nosotros haríamos eso, pero quizá la otra persona no. ¿Sí? Entonces, claro, yo juzgo muchas veces a la persona basado en mis emociones, en mis criterios, en mi filosofía, en lo que yo pienso. Pero yo siempre digo esto, uno puede tener hermanos, yo tengo hermanos y ninguno nos parecemos, es decir, cada uno tiene sus emociones totalmente diferentes. Y eso que digamos que, al menos con mi hermana, nos criamos, digamos, con los mismos papás, los mismos problemas, el mismo nivel socioeconómico, la misma educación, etcétera, etcétera. Y así somos totalmente diferentes. ¿Qué podemos esperar de una persona que fue creada o criada con otra educación, quizá en otro nivel socioeconómico, con otros padres, con otra forma, que tiene otra visión del mundo? Bueno, es obvio que somos diferentes, que vamos a ver las cosas de diferente lado. Entonces, bueno, aquí es donde yo también tengo que comenzar a abrirme, preguntar y decir, bueno, ¿qué estás sintiendo? Cuéntame. Y esto es parte de la emoción, ¿no? Del manejo. Claro. Quinto pilar, Santiago. Mira, el quinto pilar y no está ahí y no es por último y es las relaciones interpersonales. ¿Y por qué es el último pilar del manejo de las emociones? Es porque todo esto, de alguna manera, decanta en las relaciones interpersonales. Cuando yo comienzo a conocerme, cuando yo tengo un autocontrol, cuando tengo motivación, cuando genero empatía, puedo generar relaciones interpersonales, puedo generar relaciones a largo plazo, relaciones a futuro, relaciones que tengan un camino interesante e importante dentro de mi sistema, ¿no? Que es importantísimo también. Entonces, las relaciones interpersonales es aprender a gestionar esto de hablar con las demás personas, a conocer a las demás personas, a darme la oportunidad de mostrarme y que se muestren ante mí, porque esto es lo bonito, ¿no? Esto es lo bonito de la vida también, ¿no? El poder generar relaciones interpersonales. Y no es el último pilar que gana, el último pilar porque yo ahí tengo que aplicar todos los demás pilares, es como yo lo vuelco sobre las relaciones interpersonales, ¿no? Porque cuando me conozco, cuando me autocontrolo, cuando me automotivo, cuando tengo empatía, puedo generar relaciones interpersonales y a largo plazo. Sería Entonces el creo que resultado un poco. sí, en realidad lo toman como un pilar porque de alguna manera yo me asiento también los seres humanos somos personas de ambiente, ¿no? No somos solitarios, nos encanta Social. rodearnos, pertenecer sociales, ¿no? Entonces es parte importante también de la gestión de emociones, porque claro, si yo me aíslo, si yo no tengo relaciones interpersonales, no me vuelco al mundo, bueno, mis emociones también van a ser mucho más complicadas de manejar y de gestionar. Claro, Y y en esa relación interpersonal precisamente es donde también seguimos creciendo, seguimos evolucionando, porque como decimos, somos seres sociales, no somos islas, crecemos, evolucionamos, alcanzamos metas, propósitos también en relaciones, como sería un trabajo cooperativo. tal cual. Entonces,
y vamos aprendiendo uno del otro, ¿no? Yo aprendo de él, yo aprendo de él. Y hay algo aquí muy importante y es, todos los días aprendemos algo, Pablo, o sea, todos los días, eso es inevitable, y todos los días tenemos que tener la mente abierta para poder captar y entender estas emociones, y todos los días tenemos que tener la mente abierta para conocernos e ir sabiendo las emociones. Y yo siempre digo, esto es muy difícil, o sea, yo no les miento, a mí no me gusta decir, no, lo vas Sí. a manejar, va a llegar un día en que vas a hacer, no, no hay cómo, o sea, es día a día, es todos los días, y hay días en que hay que permitirse sentirse mal, hay que permitirse llorar y comerse un helado, o sea, hay que permitirse, porque eso es parte de conocerse y de gestionar y de ir evolucionando también. Entonces, es muy emocionante, ¿no? Es muy, muy interesante este tema de las emociones. Hay mucha hilo que podemos ir jalando, ¿no? Pero es así como se lo va manejando. Fantástico, porque precisamente lo que tú dices, podemos sufrirlas o podemos convertir este autoconocimiento, este viaje hacia el interior, comprender la información que traen las emociones y volverlo algo divertido. El ejercicio que nos dejas es muy interesante. Algo otros sugieren, por ejemplo, el mismo Daniel habla de un diario emocional. Entonces es fantástico y que nos divertamos en ese permitirnos sentirlas. No importa cuál sea la emoción, mencionaste algo súper importante, clave, y es el hecho de que no existen emociones buenas o malas, sino que simplemente aprendamos de ellas, aprendamos de esa información. Hemos Así visto el es. escenario donde nos hablabas de los beneficios, ¿sí? Y aprender estos 5 pilares, trabajarlos en nosotros mismos es muy importante y es una tarea día a día, pero debemos ser conscientes de hacerlo. Ahora, en el peor de los escenarios, Santiago, ¿cuál sería como los resultados de esta persona que no quiere ver, que no quiere trabajar? O sea, ¿qué pasa con estas personas que son ciegas a este tema? Mira, lo que pasa es que, ¿cómo explicarte? Estoy ahí. Es el tema de ir de desgastando poco a poco, ¿no? De entrar en procesos ya de depresión, incluso en procesos ya mucho más complicados, ¿no? Cuando uno no puede gestionar las emociones, dicen los expertos que cuando uno no puede gestionar las emociones, uno tiende a enfermarse también. Sabemos que de alguna manera las enfermedades que tenemos, ¿sí? Son generadas por el mal manejo de las emociones, muchas de ellas. Entonces, bueno, muchas veces decanta y uno se pregunta, ¿y por qué paso enfermo? ¿Por qué me duele la cabeza todos los días? ¿Por qué me siento desgastado? ¿Por qué parece que no duermo? ¿Por qué parece que no descanso? ¿Por qué parece que he dormido sobre rocas? Es porque no he podido comenzar a gestionar o no he comenzado a gestionar mis emociones, ¿no? Porque es como que yo me acuesto a dormir y al otro día amanezco adolorido, así como que me hubiera pasado un camión por encima y uno dice, pero ¿por qué si me acosté a descansar? Y es porque nuestro cerebro sigue pensando, ¿no es cierto? Sigue analizando. Hay algo muy interesante, Pablo, y que yo lo he comenzado a hacer hace poco también, porque otra vez, por más que yo de esto, también soy ser humano y tengo que ir manejando mis emociones. Y que lo he ido haciendo y es escribir todas las noches qué he sentido durante el día. Que es el diario que dice de alguna manera Daniel Coleman, ¿no? Sí, esto dice, re, se me va la palabra, racionalizando lo que he sentido todo el día. Bueno, hoy sentí esto, por esto, yo sentí esto, reaccioné de esta manera, porque cuando lo vemos hacia afuera y externamente, podemos ir de alguna manera entendiendo el panorama. Entonces, creo que una de las cosas muy importantes es el tema de las enfermedades, temas de depresiones, temas bueno, hay causas mucho más difíciles y complicadas de hablar, ¿no? Pero creo que todos tenemos que aprender a gestionar las emociones, todos los días, a cada momento, en cada segundo, porque eso nos va a permitir. Yo no digo que esto van a desaparecer los problemas por arte de magia, porque eso no se puede hacer, ¿no es cierto? No hay día que no tengamos problemas, pero eso es otro tema también importante, porque los problemas no son malos, ni los conflictos son malos. Los conflictos nos van enseñando a evolucionar y a crecer, ¿sí? Pero nos va a dejar algo que es tranquilidad de alguna manera, ¿sí? Entender e ir gestionando y buscar paz, que es lo que creo que buscamos todos, ¿no? Más que cualquier otra cosa, buscar paz y tranquilidad en nuestra vida, por más problemas que tengamos y por más problemas que estemos manejando en el día a día.
Claro, es importante entonces allí un refrán popular de que mente sana, cuerpo sano, y aprender a gestionar las emociones es de alguna forma llevar también esta sanación, esta salud a nuestro cuerpo Ahí dijiste, físico. ahí dijiste algo muy importante, Pablo, y es muchas veces nos dedicamos, nos duele el brazo, nos duele el hombro, nos duele la espalda, nos duele la pierna, nos duele la garganta, nos duele la cabeza y buscamos ayuda física, ¿no? Es decir, ¿qué me está pasando? Voy al médico, voy al doctor, me hago miles de exámenes de sangre, etcétera, porque me está doliendo algo. Pero muy pocas veces nos detenemos a pensar qué me está doliendo aquí arriba, ¿no? ¿Qué me está Ujú. doliendo aquí? ¿No? ¿Qué me está doliendo en la cabeza? Y es importantísimo, ¿no? Es importantísimo también trabajar esto. Digo, pueden ir donde un coach, pueden ir donde un psicólogo, es decir, hay muchas alternativas que uno tiene que me permiten ir trabajando esto, que también es importante, ¿no? No solo el cuerpo, no solo es cuando me duele algo, la garganta, la cabeza, el pie, la pierna, el estómago, ¿sí? Sino también hay que comenzar a curar de alguna manera, entre comillas, esto de acá de arriba. Perfecto. Yo creo que Santiago nos podríamos quedar horas hablando de este tema Sí, porque pues, sí, aparte de que somos apasionados, nos sí, encanta. tal Esto cual. es muy importante. Encontramos en tus redes sociales como Novillo Coach Life, ¿correcto, Santiago? Así es, Pablo. Perfecto. Muy agradecido contigo de este Pablo, espacio. Esperamos volver a tenerte en Ser Uno el podcast. Esperamos que nos sigas hablando de estos temas que son importantes y, por ejemplo, el tema de pareja que mencionaste hace un momento. queda escrito y con todo gusto, cuando gustes, Pablo, a las órdenes. La verdad es que para mí hablar de esto es emocionante, es apasionante, me encanta. Entonces, las veces que quieras, cuando gustes, cuando requieras, con todo gusto, aquí estaré. Muchas gracias, Santiago, de verdad, muchas gracias. Bueno, aprendimos hoy de Santiago cómo gestionar las emociones. Gracias a ustedes por estar en este espacio. Recuerden seguirnos a nuestro canal, Ser Uno el Podcast. Suscríbete, dale like, comenta si tienes inquietudes y agradecido de ustedes. Santiago, nuevamente, gracias. Gracias a ustedes por vernos. Gracias a ti, un gusto a todos. Que pasen muy bien.